Muy bien, pues, bendición para cada uno de ustedes en esta ocasión. Eh, Vamos a comenzar con lo que es la meditación, pues, para esta oportunidad, pues. Pero más que todo, pues, como dice el Espíritu de Profecía, vamos a ver primeramente, porque eso nos dice que oremos primeramente antes que abramos la Biblia. Y pues, vamos a hacerlo, pues, así va, así como estamos para ahora. Padre Celestial que estás en la altura de los cielos, gracias nos damos primeramente por la oportunidad que nos das, ¿no?, de comenzar la meditación de esta ocasión, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos acompañas durante el tiempo que hemos comenzado, Señor, a meditar tu palabra, a adorarte, Señor, en esta hora. Te pedimos, Señor, pues tu bendición, que ahora que más toda tu palabra, Señor. Le pedimos, Señor, que usted nos ayude a atender lo que nos va a hablar, pues, en esta ocasión. Se lo pedimos, pues, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hablar, pues, acerca de lo que nos dice, pues, en Mateo capítulo 7, versículo del 13 al 14. Esas son las citas principales de nuestro tema de esta oportunidad, el cual nos dice así: Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, como les decía, el que dice de esta manera: entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ello. Pero angosta es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En esta oportunidad, pues, y basado, pues, en lo que nos dice estos textos en esta oportunidad, pues, que vamos a comenzar, por los que no saben, pues, o los que tal vez no comprenden en su totalidad, desde el versículo, capítulo 5 de Mateo hasta el 8 ya conocemos como el Sermón del Monte. Pues esta palabra, pues, basado, pues, básicamente en el Sermón del Monte, porque como digo, el sermón termina hasta el capítulo 8. Para los que lo han leído el capítulo 8, versículo 1, pues claramente nos dan a entender eso. En el 5 sube, 8 baja. Y en esto de media hora, 40 minutos, o menos de 40 minutos nos va a llevar para presentar este tema, pues. Por eso vamos a ser rápidos con lo que vamos a decir, porque este tema, pues, es meramente, netamente práctico, o sea que es fácil de comprender. Es un tema que lo podemos aplicarlo, pues, diariamente. Como digo, es un tema, pues, básicamente práctico, o sea que no es un tema que requiere mucho estudio o de mucho anotes, porque hay gente que anota mucho, que es bueno, porque podemos estudiar, profundizar personalmente, ¿no? Pero este tema es muy práctico, y el tema de esta ocasión es dos puertas, senderos y destinos. Dos puertas, senderos y destinos. Y los textos que nos comenzamos a leer, pues, nos los deja claro, pues, el título, pues. Jesús nos presenta aquí en el que es parte, como les explicaba, el Sermón del Monte, pues. Nos sabemos aquí que nos presenta dos opciones, ¿no? En la vida normal del ser humano, pues, se basa básicamente, pues, en opciones. Desde que amanecemos en el día de la semana, siempre se nos presentan las opciones de si me levanto o no me levanto,
¿Voy a trabajar o no voy a trabajar? ¿Oro o no oro? Siempre se nos presentan opciones. Y mayormente dos. Como vemos aquí, se nos presentan opciones y nos presentan dos opciones en particular. Y en toda la Biblia pues vemos eso. Siempre se presentan al pueblo, o sea, al público. Y en este caso Jesús le presenta al público que le escucha, a los discípulos, a la multitud que lo seguía, pero mayormente a sus discípulos les presenta dos opciones particulares. Dos opciones. Las cuales son, pues básicamente, senderos, puertas y destinos, que son los que es el título de esta ocasión. Y como le mencionaba, pues en la Biblia se nos presentó, bueno, y esta no es la única vez que se nos presentan estas dos opciones. Alrededor de la Biblia, pues vamos a ver, pues, básicamente estas dos opciones, ¿va? Pero ahorita centrémonos en estos dos primeros textos de esta oportunidad. Aquí sí nos presenta, pues como le decía, las dos puertas, senderos y destinos. Y Jesús lo presenta porque era necesario para ese tiempo y para nuestro tiempo examinar o analizar lo que nos dice estos textos. Porque como nos dice Juan en la primera carta que escribió, en el capítulo 4, versículo 1, nos llama a discernir. Por eso, pues, vamos a meter esos textos a ver qué nos dicen, pues. Y estamos viendo, pues, que se nos presentan dos opciones, como les decía, sobre escoger un camino, o sea, el sendero, que es lo mismo, son sinónimos, como se le dicen, senderos o caminos. Entonces, Jesús le presenta esas dos opciones. Dos caminos, o sea, Jesús les pone dos caminos. Y al final dice, hay una puerta. En cada sendero hay dos puertas también, y dos destinos. Que está detrás, pues, de la puerta. Que Jesús presenta en forma de parábola. Porque Jesús habla así, pues, en medio de parábolas. En toda la Biblia, pues, lo hemos visto, pues. Pues en medio de parábolas Jesús le presenta estas dos opciones, como le decía, de senderos. Y él explica que hay dos puertas, que detrás de esas puertas hay un destino. Uno dice lleva la vida eterna y el otro lo lleva a la condenación eterna. Y como decía, en la Biblia vemos esas dos opciones. Y lo vamos a comprobar leyendo lo que dice Deuteronomio 30:19. Deuteronomio 30:19 dice de esta manera: a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En todo el capítulo o texto antes de este, es Dios hablando al pueblo. Y como decía, los dos textos que leíamos al principio se ven reflejados en este también. ¿Por qué? Porque dan dos opciones, que es la misma vida y la muerte, lo que nos presentaba Jesús en Mateo 7, 13 y 14. ¿verdad? Entonces aquí vemos lo mismo, dos opciones, dos senderos, puertas y destinos. Aunque aquí básicamente opciones.
¿Y cuáles son las dos opciones? Pues aquí nos dice que es la vida y la muerte, la bendición y la maldición. O sea, Dios nos pone dos opciones. Y como digo, la vida se basa en eso, opciones. De decidir entre lo uno y lo otro. Y Dios y Jesús nos ponen esas mismas opciones. La vida y la muerte. Bendición o maldición. Depende de nosotros cuál queremos. Pero lo curioso aquí es que Jesús, bueno, Dios, porque es Dios el Padre que nos da esta recomendación. Porque es la recomendación que Dios nos hace, porque Dios en la Biblia, bueno, y en toda la historia de la humanidad, Dios siempre ha querido y siempre lo ha hecho por medio de sus profetas, aconsejar al hombre, y así lo ha hecho, pues Dios por medio de sus santos profetas ha aconsejado al hombre, ha exhortado al hombre, ha básicamente estado pendiente del hombre, aconsejándolo, así como la madre al hijo, pues que está pendiente, aconsejándolo, guiándolo, ¿va? Pues Dios hace lo mismo. Nos aconseja en este texto, si ven a finalizar, ¿y qué nos dice? Escoge, oiga bien, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, nos dice aquí. Dios aquí nos está aconsejando, ¿no? Pero en sí depende de nosotros si seguimos o no ese consejo. Y siempre vemos lo mismo, como le decía, de estas opciones. Pero aquí Dios nos aconseja, como le decía, nos está aconsejando a nosotros. Y Él porque Dios, a pesar que estemos en este camino, pues siempre nos aconseja, porque habremos cometido algunos errores en nuestro caminar cristiano, pues en todo en nuestra vida, en nuestro caminar. Pero Dios nos aconseja siempre lo mismo, escoge pues la vida. Y también los que no nos conocen, siempre aconseja lo mismo, escoge pues la vida, escoge pues la vida. Escoge pues la... Dios pues eso pues nos aconseja, porque vivamos, que escojamos pues lo bueno. Eso nos aconseja Dios. Porque en Ezequiel nos dice, o Dios a través de Ezequiel, nos dice que Dios no quiere la muerte del impío. Por eso manda a sus mensajeros a que hablen de Él, que testifiquen de Él, para que den la luz del Evangelio y que conozcan la verdad y que decidan seguirlo o no. Porque aún con el conocimiento que tenemos, aún se nos presentan otras opciones. O seguimos en esta verdad o la amamos. Si estamos en este caminar, pues tenemos todavía dos opciones. Dios nos da siempre dos opciones, como digo. Perseveramos hasta fin triunfando, o flaqueamos y nos vamos. Dios siempre nos aconseja escoger bien. Aunque siempre nos da las dos opciones. Es como si en la comida, vamos a ponerlo así, es como tengamos frente de nosotros el plato de comida en la cena, el almuerzo, el desayuno. Si nosotros nos apetece, bueno, si nosotros nos apetece comer esa comida, pero la comemos. Y si no, la guardamos y para otro momento la comemos, pero siempre la escogemos. Pues así es Dios. Incluso ya que estamos en el conocimiento, siempre nos da dos opciones, como les decía: perseverar y triunfar, o flaquear y abandonar y perder. Pero
lo curioso que es que Dios nos aconseja en su palabra, escoge pues la vida, como está aquí escrito, escoge pues la vida. Y eso lo dijo a Israel, su antiguo pueblo, porque ¿saben lo que dice la Biblia? A los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. Pero Israel le dio esa opción, le dio las opciones y la aconsejó. Escoge por la vida para que vivas tú y tu descendencia. Eso mismo lo dice ahora. En otras palabras, pero nos aconseja igual. Escoge pues entre perseverar y triunfar con todas las pruebas, con todas las dificultades que hay, pero persevera, esté fin y sea salvo y te daré la vida eterna. O flaquea, abandona esta verdad, vuelve a tu vida pasada, vuelve a tu viejo yo y piérdete en la condenación. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu sentencia. Dios no habla lo mismo, no dice lo mismo, básicamente. En otras palabras, pero lo mismo. Escojamos por la vida, dice. Continuando pues. Ya tenemos en cuenta los dos caminos. Que hay dos caminos. Pero tenemos que determinar o tenemos que ver cuáles son estas o qué son estos dos caminos. Vamos a ver lo que nos dice Juan, capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Y nos dice de esta manera, Juan 14, 6. Y Jesús le dijo, yo soy el camino. Oiga bien, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Oiga bien, como dice el principio de nuestro texto. Y Jesús le dijo, yo soy, yo, Jesús, yo soy el camino. El camino angosto, el que Jesús nos habló en Mateo 7, pues es Jesús, pues es Jesús. Porque aquí nos dice, yo soy el camino. Yo soy el camino, dice Jesús. O sea, como siempre repetimos, ¿va? Con un texto explica otro. Pues este texto nos explica quién es el camino de la vida. Y es Jesús, como ya sabemos. ¿Va? Jesús es el camino de la vida, el cual nos guiará a la vida eterna, como aquí vemos. Porque dice, yo soy el camino. Yo, dice él. Entonces, el camino angosto que nos presentaba Jesús primero en Mateo 7, es él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el camino que nos lleva, o sea, el primer camino que nos presenta Jesús es él. O sea, el primer sendero, la primera puerta que vamos a encontrar y el destino que vamos a encontrar, pues es vida eterna, pues, en medio de él, porque es el camino, es él. Ahora, Jesús nos dice en sus enseñanzas que el otro camino, pues, es el mundo. Obviamente ya sabemos eso, ¿no? El mundo, pues, es un mundo, ya sabemos, pues, que el mundo, pues,
es un mundo de perdición, pues sabemos que no hay nada bueno en él, pues. Sabemos que no hay nada en este mundo que nos compete a nosotros. No hay nada que nos compete a nosotros en este mundo, pues, porque no hay nada que nosotros podemos asegurar, pues, que nosotros estaremos, pues, bien en este mundo sin Cristo. Porque Cristo dice que alejaos de mí, nada puedes hacer. Jesús nos enseña que nosotros no somos autosuficientes como Él. El único autosuficiente es Él. Nosotros no. Nosotros no estaríamos en Él ahorita. O sea, no estaríamos aquí si no fuera por Él. Si a Él no le compete tener comida hasta este momento, no lo hace. Nosotros no morimos si a Él no le compete tener comida. Mas a Él le ha competido tener comida hasta el momento, por tanto nos tiene comida. Nosotros no somos autosuficientes para seguir nuestra vida como si nada. No somos como Él. Él es autosuficiente. Él no necesita nada ni nada para existir. Él es Dios eterno, autosuficiente. Por tanto, en el mundo no tenemos nada asegurado. Bueno, sí tenemos solamente una cosa asegurada, la muerte. Y les voy a comentar un poquito acerca de la filosofía rusa. Y dice que los rusos, en este sentido, dicen, como que son de una mente, pues, como que un poquito más, como decimos aquí en El Salvador, como que más, así, pues ya entendemos, ¿no? Ellos en su filosofía de la vida, pues, son básicamente más letales que nosotros, como decimos, porque los rusos en su filosofía de vida, pues, dicen de que nada hay asegurado, no mala muerte. Por tanto, no hay que darse por vencido, dice su filosofía, ¿no?, de vida, ¿no? ¿Cómo ve la vida, ¿no?, los rusos? Y la filosofía rusa, pues, como digo, tiene bien claro. En el mundo, lo único asegurado es la muerte. O dígame algo que usted tiene asegurado en este mundo. Nada. ¿Qué le asegura a usted? Que usted puede triunfar en su negocio, en su trabajo o en lo que sea. Nada. Nada tenemos asegurado desde Jesús a no ser la muerte. ¿Por qué? Porque todos por un hombre entró la muerte. Y la muerte pasó por todos. Porque todos somos pecadores. Por tanto, lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte. Más, no. Por tanto, dice Jesús, bueno, ya vimos que Dios nos aconseja la vida. Y aquí Jesús nos dice que Él es el camino. Y Dios nos aconseja que vayamos por este camino y que vivamos, básicamente. Y otro punto que quiero resaltar ya para irnos terminando más, porque como digo, no va a ser tan largo. Proverbios capítulo 2, 14. Proverbios 14, 12. Nos dice algo importante. Proverbios capítulo 14, versículo 12 va. Y nos dice de esta manera, Proverbios 12, 14. No, 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. En la Biblia TLA, que significa traducción a la lengua actual, nos dice algo interesante. Y dice así, el mismo texto, en la versión TLA. Hay cosas que al hombre le parece correcto, dice, pero que al final dice, lo lleva a la muerte. ¿Qué nos quiere decir la Biblia aquí? Que hay cosas que a nosotros nos parece correcto en el mundo. Hay cosas que no le prestamos interés. Lo dejamos ahí, no nos interesa. Pero aquí la Biblia nos dice, hay
caminos que el hombre parece recto, pero son de muerte. Y él decía en esa versión, hay cosas que a nosotros nos parecen correctas, pero al final ese nos lleva a la muerte. Es el camino que le decía. Es el rumbo que muchos, dice Jesús, van. ¿Por qué? Porque no les gusta someterse, que es lo que vamos a ver a continuación. No, nosotros, como seres humanos, somos incompetentes a la hora de someternos. Somos incapaces de hacer eso por voluntad propia, pues. ¿Por qué? Porque somos así, pues. El ser humano es así, pues. Y el hombre, pues, nunca le ha parecido, pues, hacer, pues, someterse a la voluntad de Dios. El ser humano, pues, ve de menos para someterse a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es así, pues. El hombre no se puede cambiar ni con 1000 argumentos válidos. ¿Por qué? Porque el hombre como es así. Y por último, y es lo más importante que quiero que veamos, y el tema en Santiago capítulo 4, versículo 7, el cual nos dice así. Santiago capítulo 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios. Esto ya lo vimos una vez. Someteos pues a Dios. ¿Qué más nos dice? Resistid al diablo, dice, y huirá de vosotros, dice. ¿Qué tenemos que hacer para que el enemigo nos huya? Someternos a Dios, pues. Seguir este camino que hemos conocido. Seguir por el sendero que hemos decidido andar. ¿Qué es este? Si decidimos andar por este camino, sometamos pues a Dios, pues. ¿Qué es lo que el consejo que nos da Santiago? Pues someternos pues a Dios, pues. Cosas, como le decía, no nos parecen muy bien a nosotros muchas veces. A nosotros no nos parece mucho someternos a Dios porque no es de nuestro agrado para someternos a Dios, pues. Sencillamente, pues no es así, pues, para nosotros. Pero aquí la Biblia es muy clara. La Biblia, como digo, la Biblia es clara. La Biblia nunca nos ha presentado confusión o algo así. La Biblia es clara. Nos dice, sométete a Dios. Como le decía, ya vimos hace un año aproximadamente. Pero si es necesario, pues vamos a ver nuevamente, ¿no? Jesús varias veces repitió algo que parecía importante que los discípulos recordaran. Entonces, en otra ocasión, si es necesario, pues vamos a ver este tema nuevamente, ¿no? Pero en el tema que estamos viendo ahorita, pues es interesante. Dice que si hemos decidido andar en este camino, sometámonos. Sometámonos sencillamente. Como le dije hace ratito, nosotros no somos autosuficientes para no necesitar a Dios. El ser humano no es nada sin Dios. Y eso nos debe quedar claro. El hombre no es nada si no es con Dios que va. ¿Y qué nos tiene que decir Dios? Si hemos tomado este camino, pues sometamos a Dios, sigamos hasta el final, perseveremos hasta el final, porque nos dice Mateo 24:13, y el que persevera hasta el final, dice, ese será salvo. El que persevera hasta el final, dice. Recalcado lo hago yo. El que persevera hasta el final, dice. Porque que persevera y se alcanza. Y Jesús nos dijo eso, que el que busca hay, dice. Y si perseveramos, pues alcanzaremos con misericordia. Que Dios nos bendiga, iglesia, y avancemos por este camino que hemos decidido. Oremos. Padre celestial que estás en la altura de los cielos, gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque nos has ayudado a entender este tema, Señor. Te pedimos, Señor, tu ayuda a
hacer que este tema que ya es prácticamente práctico, Señor, pues lo hagamos realidad, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, hágase, Señor, tu voluntad, Señor, pues en nuestra vida, Señor. Quíranos y protégenos en este caminar diario que nosotros vivimos. Pues se lo suplicamos, pues, en Cristo Jesús. Amén. Amén.